Bueno, fíjense el resumen de este 23 de julio del 2026. Ya no sé cuánto pasó desde que terminó el Mundial, para mí pasó un montón ya. Pero volvimos, como decía recién María, a nuestra agenda habitual, que es una agenda totalmente al revés. O sea, un gobierno que en su agenda del día de ayer estuvo premiar a los evasores. ¿Sí? O sea, si vos en la Argentina tenés un montonazo de guita todos los meses que no podés explicar, el gobierno no te pregunta nada. Nada es nada, ¿eh? Y ya no te preguntaba nada ahora y ayer el gobierno presentó un proyecto para empeorar eso, empeorarlo en términos fiscales, o sea, mejorarlo para los evasores. Y mientras dedican toda su energía, el sistema de medios, un sector del empresariado y el propio gobierno a fogonearlo, a perseguir al Chiquitapia, que no trajo la segunda Copa del Mundo consecutiva, trajo un subcampeonato que está bastante bien, les diría, pero que está frenando otro tipo de negocios, que son los negocios de la televisación del fútbol, los negocios de la privatización de los clubes y los negocios, hay algo que no dijimos que me decía recién Charlie que está muy bien, los negocios inmobiliarios detrás de la privatización de los clubes. Charlie, que es hincha de Ferro, sabe muy bien cómo destrozaron a Ferro, un gran club, pues se quieren quedar con ese terreno hermoso para hacer edificios donde los pibes juegan al fútbol o al básquet o al handball o hacen deporte o se juntan y comen un asadito las familias. En eso está el gobierno, mientras todos los datos que conocimos ayer son todos para atrás. Ayer volvieron a salir los datos de consumo, todo en rojo. Ayer salieron los datos oficiales de la actividad económica, estancada y en los sectores económicos más relevantes yendo para atrás. Entonces, es como una agenda absolutamente extraña que tiene el gobierno, en el cual parece que el problema de la Argentina es el Chiquitapia y no. Para mí, la principal problema, que no entiendo por qué la oposición no hace eje en eso, que son los ingresos, son los salarios. En la Argentina hay un problema de ingresos. No hay un problema de que hay muchas leyes, no hay un problema de que hay muchos sindicatos, no hay un problema de... ninguno de los problemas que dice el gobierno es el problema real. El problema de la Argentina es que nuestro sueldo no nos alcanza. Por eso le molestó tanto la frase de Messi. ¿Se acuerdan? Pues esto va a volver muchas veces, ¿eh? El día que Messi sale y dice, la gente no llega a fin de mes, el gobierno se volvió loco y se puso en contra de la selección. No solo del Chiquitapia, se puso en contra de los jugadores de la selección. Y se puso en contra de Messi. Se puso en contra de Messi. Porque Messi dijo algo que es tan evidente. Parecía le podría ser candidato el año que viene Messi. O sea... Yo creo que la campaña de la oposición es, che, cuando cambie el gobierno vas a llegar a fin de mes. Ese es nuestro quilombo. No llegamos a fin de mes. ¿Qué nos hace el Mundial? Olvidarnos un rato de que no llegamos a fin de mes. Y bienvenido ese olvido. Como decía Nietzsche, el gran invento de la humanidad es nuestra capacidad de olvidar por un rato, porque si no, no podríamos vivir. Y el Mundial nos ayuda. Alguien me dirá, no, es el circo romano, que ya no. Bueno, el circo romano era otra cosa. El fútbol es un lugar hermoso donde nos ponemos felices por nada. Simplemente porque hay 11 tipos con la remera que nos gusta, que meten goles y nos hacen felices. Nada más, no tenemos ningún otro interés nosotros. Por eso estamos viendo que el ataque al Chiquitapia no es de gente que le gusta el fútbol, es de gente que le gusta la plata. Que son cosas bastante distintas. Ahora, quiero repasar un poco los datos de ayer porque son realmente impresionantes. Arranco por esto del premio a los evasores. Todos los gobiernos hicieron blanqueos. Todos. Argentina tiene un problema sistémico de que hay mucha guita fuera del sistema. ¿Sí? Mucha guita. No los 4.000, 5.000, 10.000 dólares que por ahí alguno que está escuchando tiene el famoso abajo del colchón o en una caja de seguridad. Sino que hay mucha guita no declarada y sobre todo mucha guita afuera del país, sin declarar. ¿Sirven los blanqueos? Bueno, yo suelo ser crítico, pero racionalmente sirven. Primero, porque te generan un ingreso de la gente que adhiera al blanqueo. Y segundo, porque te amplía la base imponible. O sea, vos a esa gente que no sabías que tenía esa plata, ahora el Estado lo sabe.
Entonces, para la próxima sabés que esa gente tiene esa plata. Entonces, en general los blanqueos te amplían esa base imponible, te generan un ingreso. Hay blanqueos más favorables que otros. ¿Por qué digo esto? Porque los gobiernos peronistas, Cristina hizo blanqueos. Tenían algunos beneficios. Macri hizo blanqueos, tenían otros beneficios. El de Macri obviamente era mucho más beneficioso que el que hizo Cristina, y además Macri habilitó a que ingresen todos sus familiares, cosa que en otros no se podía. Milei ahora hizo su propio blanqueo, pero en vez de blanquear lo que se llama el stock, o sea, la guita que ya existe y que está sin declarar, y vos decís, bueno, mete esa guita que ya existe sin declarar adentro del sistema y tenés un beneficio, y los que pagamos los impuestos decimos, la puta madre, yo pago siempre y esto que la... Bueno, está bien, pero que entren. Bueno, Milei cambió esa lógica y pasó a blanquear los flujos de plata. O sea, la guita que todos los meses generan y no declaran. Entonces, siguiente pregunta, ¿quién genera plata todos los meses y no la declara? Y el que todos los meses hace una actividad ilegal. Porque vos podías tener una guita que, no sé, unos dólares que heredaste y no lo declaraste. Pero eso no es todos los meses, eso te pasó una vez. Vos podías tener un depto de la abuela que vendiste, o el otro abuelo que había dejado la plata en Uruguay. Eso puede pasar. Y no te hace a vos un delincuente, un evasor grande. Nada, la vida. Bueno, una vez ese stock lo metés y lo blanqueás. Ahora, otra cosa es blanquear el flujo de guita. ¿Qué es lo que hizo Milei con su blanqueo? Con esto que llaman inocencia fiscal. Y vuelvo a preguntar, ¿quién tiene plata todos los meses para blanquear? Sí, los que evaden todos los meses, los que hacen delitos todos los meses, los narcos, los contrabandistas, los que hacen trata de personas. Esos tienen plata todos los meses para blanquear sistemáticamente. Recuerden que el blanqueo es dinero ilegal, transformarlo, lavarlo se llama, y meterlo de vuelta en el sistema formal, sin contar de dónde lo trajiste. Ese es el truco. Bueno, ayer Caputo, que además está necesitado de dólares, volvió a decir, bueno, denme los dólares. Vamos a escucharlo. Porque lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión. Y para que haya mayor inversión, la contracara de la inversión es el ahorro. Y el ahorro está, solo que no está en el sistema financiero, está debajo de los colchones. Entonces nosotros necesitamos que ese ahorro se vuelque al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, para que eso genere mayores recursos y nosotros manteniendo el nivel de gasto, entonces eso genera un mayor nivel de superávit. O sea, Caputo quiere tus dólares. Yo insisto, esto no es para vos, para que si tenías plata abajo del colchón, etcétera. Esto es para los evasores. Para los evasores. Ahora, esta ley ya existe. Y la presentó en su momento José Luis Espert, que era el presidente de la Comisión de Presupuesto, y que presentó así esta ley que ellos llaman inocencia fiscal para que supuestamente el Estado los deje de perseguir. Vamos a recordarlo, Espert. Vamos a abandonar el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex-AFIP presuponían que todos éramos culpables y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes, salvo que Arca demuestre lo contrario. Para nosotros tiene que regir el principio de inocencia fiscal. Por eso, el objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la maldita casta política. Una de las maravillas de todo esto es que Espert, después descubrimos que recibía guita de un narco, que se llama Fred Machado, que ahora está preso en Estados Unidos. Y claro, él no podía explicar cómo vivía Espert. Entonces, la ley que presentó Espert, lo que dice es que si vos le decís a la AFIP, che, mirá, tengo esta plata, la AFIP no pregunta de dónde la sacaste, no chequea nada, no ve si hubo una evolución de tu patrimonio acorde a lo que te ingresa, simplemente ve el patrimonio que vos le decís que tuviste y chau a casa. O sea, era una ley Espert. Tipo presentó una ley a su medida. Te financia un narco, ¿qué querés? Que el Estado no te pregunte cómo aumentó tu patrimonio. ¿Qué querés? ¿Que le ponga la ley Fred Machado? Pará, Ari. Claro.
Era la ley Fred Machado, totalmente. A tal punto que Spert entró a la ley de inocencia fiscal. No solo Spert, entró Adorni. Porque a Adorni le pasaba lo mismo, nosotros lo publicamos en el Destape. A Adorni le pasaba que no podía explicar cómo vivía. Entonces, ¿qué dijo? Inocente fiscal. Y adhirió a este régimen para zafar de explicar el incremento de su patrimonio. O sea, esto ya existe. Lo que pasa ahora es que se juntaron con contadores de vaya a saber quién, pero lo contaron ellos, se juntaron con los contadores y los contadores le dijeron, che, no, queremos más, queremos todavía más. ¿Y qué hace el gobierno? Cuando los jubilados le piden, che, quiero un poquito más, no. Cuando los científicos le dicen, che, quiero un poquito más, no. Cuando hay una paritaria que pide un poquito más que inflación, no. Pero cuando vienen los contadores de los evasores y le dicen, che, queremos más, te mando un proyecto de ley para ampliar y te lo anuncia así. Los estamos convocando, bueno, para comunicarles que mañana desde el Ejecutivo vamos a estar mandando al Congreso lo que llamamos la Ley de Inocencia Fiscal, digamos, 2. Cabe recordar que la Ley de Inocencia Fiscal ya fue aprobada. Es maravilloso, ¿eh? Depende de quién reclame, el gobierno responde o no responde. Reclaman los evasores, te amplían la ley de emergencia fiscal. De emergencia fiscal no, de inocencia fiscal. Es emergencia para algunos. Claro, emergencia para algunos, sí. Bueno, vamos a escucharlo un poco más al ministro de Economía, Luis Caputo, que recuerden que Luis Caputo tiene una declaración jurada que está expuesta en el Museo de Bellas Artes, al lado de los dibujos de Jules Solar, porque es maravilloso. El zar de las finanzas, el Messi de las finanzas, le decían, tiene un patrimonio de 8 millones de dólares. Es una maravilla. Bueno, Caputo, que debe tener ganas de blanquear también, porque para eso hace estas leyes, explica un poco cuál es el espíritu de esto que van a cambiar. El espíritu de la ley no cambia absolutamente nada. O sea, el objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio, digamos, forzada a tener que informalizar sus ahorros porque estaba prohibido, digamos, de alguna manera el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado. Entonces, digamos, esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo. Bueno, pobrecitos, los que los perseguían por ahorrar distinto. Es maravilloso eso. Posta, si vos tuviste la posibilidad de comprar unos dolaritos y por ahí no los podías comprar porque no se podía, porque había cepo, lo que sea, y los compraste en negro, ¿sí? En blue, en un cuevero, que nunca nadie te preguntó. Si usaste esos dolaritos después para comprarte una heladera, unas zapatillas, incluso un auto si te alcanzaba, nunca nadie te preguntó ni te persiguió. Eso no pasa. Esta ley no es para eso. Es para los grandes evasores. Ahora, fíjense que incluso Caputo ayer cuenta que los contadores de los evasores les pidieron estas modificaciones. Mirá. ¿Por qué entonces hay una nueva ley? Bueno, porque digamos, cuando se votó la ley, se generaron algunas dudas de muchos asesores tributarios y bueno, con el correr de las semanas y los meses fuimos recabando esta información y terminamos armando una mesa de trabajo con unos tributaristas que van a estar aquí hoy contestándoles preguntas. Asesores tributarios. Espectacular. ¿Sí? O sea, claro, sí. El tipo tiene oídos muy abiertos para los asesores tributarios de los evasores. Y como le dijeron, che, quiero más, bueno, efectivamente ahora manda un proyecto de ley para ampliar la ley de inocencia fiscal que presentó en su momento Spert, cuyo asesor tributario era el narco Fred Machado. Bueno, ¿qué dice este proyecto de ley? Algunas cosas para que vean las barbaridades que presentan. Hicimos algunas placas.
Amplía el universo de contribuyentes. ¿Qué significa esto? Había un límite en la cantidad de guita. Bueno, sacan el límite. Va para todos. Había un límite en la cantidad de plata, en la cantidad de ingresos, en la cantidad de patrimonio. Va para todos. Así que inocencia fiscal para todos, amiguitos. Seas quien seas. ¿Qué más dice la nueva ley? Redefinición del concepto de discrepancia significativa. ¿Qué es la discrepancia significativa? Sí, todo suena chanta, ¿no? Discrepancia significativa es que si vos decís, che, yo gané tanto y la FIP descubre, che, ya no era tanto, bueno, esa discrepancia significativa se amplía. ¿Sí? Para que, bueno, le pifiaste por 10 millones de pesos. Bueno, no pasa nada, amigo. Tranquilo. O sea, es más fácil dibujarlo. Claro, y si le pifiaste, bueno, no pasa tanto. Pero empeora, mirá, sigamos viendo. La carga de la prueba en cabeza de arca. O sea, el Estado al cual vacían y le dicen que no puede controlar nada es el que tiene que generar pruebas para ver si esa bola de papeles que vos presentaste está bien o no está bien. El nuevo proyecto introduce cambios en la carga de la prueba y agrega una vía de salvataje para el contribuyente que enfrente un cuestionamiento del organismo recaudador. O sea, si vos, en esta nueva inocencia fiscal, sos un evasor, le acogés al régimen de inocencia fiscal, le mentís a la FIP te descubre, cosa que ya es muy extraño, porque no van a querer hacer nada, igualmente tenés un salvataje si la FIP te descubre. ¿Entiendes que los tipos, el incentivo es que mientan? O sea, los tipos te dicen, vos le informás a la FIP es la que tiene que controlar todo, obviamente no le da para controlar todo. Ahora, si te llega a descubrir, igualmente te podés salvar. Y bueno, el incentivo es mentir. Los asesores tributaristas. Bueno, ¿qué más dice este proyecto de ley? Ahí está, a partir de la carga probatoria vuelve a recaer sobre la incorporación de un mecanismo de salvataje por rectificativa y pago que ofrece al contribuyente una oportunidad concreta para conservar los beneficios del régimen. Claro, peor, porque encima, si mentiste y te descubren, te salvan y conservás los beneficios. Antes te los sacaban. Ahora, si aprueban esto, conservás los beneficios aún si le mentiste a la FIP. Es maravilloso. No me digan que los asesores tributaristas no son unos genios. Sí, tenemos uno más de esta. Mecanismo de reintegro acelerado. Esa es otra. Si la FIP se equivocó, te tiene que reintegrar la plata. Bueno, les parecía muy largo el tiempo de... No. Entonces ahora el reintegro tiene que ser más acelerado. Y incluye ahora un nuevo artículo que regula qué sucede cuando un contribuyente paga un ajuste para no perder el régimen y con posterioridad la impugnación de ARCA es revocada. Bueno, en ese escenario explicaron que se restablece plenamente la presunción de exactitud sobre la declaración legal del contribuyente, como si el cuestionamiento nunca hubiera sido producido. Esto, aquí no ha pasado nada, se llama el artículo 42 bis. ¿Qué más? En esos casos el ARCA queda obligada a reintegrar, ahí está, los importes del contribuyente que haya pagado de más los intereses de repetición correspondientes, dentro de un plazo que no podrá exceder los 45 días hábiles contados desde la notificación. Rápido. Rapidito te devuelve la guita el ARCA si le pifia. ¿Teníamos alguna más de esto? Ah, esto es las operaciones inmobiliarias. Se habían quejado que las operaciones inmobiliarias no entraban. Bueno, ahora también. Chao. Compren todo lo que quieran con la guita negro. A ver, esto es, imagínense, un narco que tiene un montón de soldaditos que le dicen, ahora podés blanquear todo lo que quieras todos los días. Van a ir los soldaditos, van a blanquear y van a empezar a comprar casas y nadie les va a preguntar qué. Bienvenidos a la inocencia fiscal. Bueno, vamos a escucharlo un poquito más a Caputo ayer cuando presenta estos beneficios para los evasores. Aclarar algunos temas que hacen a que los ciudadanos se queden, digamos, mucho más tranquilos, que independientemente de cuál sea el gobierno de turno, digamos, van a estar perfectamente cubiertos ante estas situaciones. Estos videos los vamos a ver en unos años y van a ser maravillosos, porque el tipo les dice, evasores, métanse ahora, que los cuidamos de que un gobierno que venga diga, che, esto es una barbaridad.
Yo te cuido. Yo te cuido. Yo te cuido. O sea, el tipo hasta reconoce que cualquier otro gobierno diría que esto es una barbaridad. Pero bueno, lo amplían. Esto va a ir al Congreso, después nos contará María el tránsito que seguirá esto ahí en el Congreso, ya sin José Luis Espert para impulsarlo. Bueno, ¿qué? Berti Venegas Lynch lo va a defender del proyecto. ¿Cómo lo ves? Uf. A ritmo. Es el baterista de la banda presidencial. Bueno, ayer habló también el viceministro, la mano derecha o izquierda, como quieran, de Caputo, que es José Luis Daza. Y escúchenlo, mirá. Estamos absolutamente conscientes, trabajamos todos los días para eso y creemos que el equilibrio macroeconómico que hemos creado va a generar y está generando las condiciones para que la gente lo empiece a sentir. Ya está en proceso, ya están los brotes verdes y somos conscientes, absolutamente somos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones. Para eso estamos, para eso es todo el esfuerzo, para eso, en cierta medida, por eso vine yo a la Argentina. Absolutamente, Eduardo. Bueno, ¿ya están o estamos generando? Los brotes verdes es una frase que los que tenemos un poco de memoria recordamos, era la frase que dijo Mauricio Macri de cómo iba a empezar a mejorar la economía durante el gobierno de Mauricio Macri. Los que tenemos memoria sabemos que eso no pasó. Terminamos en el FMI, recontraendeudados, cada día más pobres, caída del salario, caída de la industria, caída de todo y finalmente Mauricio Macri se fue. Bueno, esto es lo mismo pero más rápido. Y el tipo dice brotes verdes, ¿no? Ya están los brotecitos verdes germinando en las semillitas que plantó el gobierno. Bueno, no está pasando. Y ayer lo dijo incluso el INDEC. Vieron que el propio Caputo dijo se vienen los mejores 18 meses, dijo el mes pasado. Sí. Bueno, el primer mes ya le falló. Mirá los números del INDEC de la actividad económica. Este es el estimador mensual de actividad económica. La variación interanual es del 0,2%, o sea, estancamiento. Se estancó. La variación desestacionalizada respecto del mes anterior es una caída del 0,5%. O sea que cayó. El primero de los 18 meses geniales que se venían. Y si hacemos un poco de zoom en los sectores, vemos esto que se repite todos los meses. ¿Qué creció? O sea, ¿qué te hace que no sea más negativo? Creció la agricultura, 4,6. Creció la minería, 15 puntos. Crecieron los servicios, electricidad, gas y agua, 8 puntos, lo cual es una mala noticia para todos los que lo tenemos que pagar. Creció impuestos, que sigue subiendo, siempre impuestos está ahí, poquito pero creció. Crecieron los bancos, 1,5%, y hay un pequeño crecimiento ahí de la construcción. Ahora, ¿qué volvió a caer? Según el mismo índice, el comercio y la industria. ¿Qué son los principales generadores de empleo? Caída de 4,3 puntos del comercio, caída de 5,6 puntos de la industria, que es el que peor está. Entonces, esta economía del gobierno en la cual solamente crece la minería y los bancos cuando cae el comercio y la industria, es imposible de sostener porque no se equilibra. Es más, los sectores que crecen también destruyen trabajo. La minería no logra crear la cantidad de trabajo suficiente para empatar a la industria del comercio. Los bancos están despidiendo gente porque cada vez la necesitan menos y la reemplazan por computadoras. La agricultura es estacional y no llega a emplear a la cantidad de gente que se necesita en la Argentina. Y el comercio y la industria, que son los grandes empleadores, están en caída. Fíjense este gráfico que hace el CEPA, que pone eso, los que ganan y los que pierden, ¿cuánto empleo generan? Bueno, los sectores que ganan con el gobierno de Milei, los bancos, la minería y el agro, generan el 9,2% del empleo registrado, o sea, menos del 10%. Los sectores que más pierden, que son la construcción, la industria y el comercio, generan el 45% del empleo, 44,4%. Entonces, no hay forma de empatar eso. No hay forma. Entonces, esto que dice Daza de que los brotes verdes son los mejores 18 meses, bueno, ayer se volvió a confirmar de que esto no funciona así y que no hay forma de que esto se equilibre. El otro dato que salió ayer, que es muy bueno, muy bueno no, muy bueno el informe, muy malo el dato, es el del salario mínimo vital y móvil, que es un indicador muy interesante. Este trabajo lo hace Cifra, el Centro de Estudios de la CTA,
porque además hacen el trabajo con la línea histórica. Y si lo miramos así, vamos a ver la gravedad de esta situación. Primero, lo que pasó desde noviembre de 2019 hasta ahora, ¿sí? Y sobre todo desde que asumió Milei. Si tomamos como base 100 cuando asumió Milei, el salario mínimo ya perdió más del 40% de su poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Acuérdense siempre de la diferencia entre salario nominal y salario real. Si vos cobrás 100 pesos y la leche vale 25 pesos, podés comprar 4 leches. Si vos pasas a ganar 150 pesos, decís, me aumentó el sueldo. Pero si la leche pasa a valer 50, pasás a poder comprar 3 leches. Entonces, realmente te bajó el sueldo. Lo que mide esto es salario real. ¿Para cuánto te alcanza? Bueno, el salario mínimo alcanza para casi la mitad de lo que alcanzaba cuando asumió Milei. En 2 años y medio. En 2 años y medio. Ahora, si lo vemos en el tiempo histórico, en este mismo informe de cifra, parten del año 94, plena convertibilidad, ¿se acuerdan? Sí. Dólar barato, inflación cero. No sé si les suena. Dólar barato, inflación cero. Y lo que te muestra este gráfico es cómo fue el poder adquisitivo de ese salario mínimo. Insisto, no importa el número del salario mínimo, importa cuánto podés comprar. Bueno, estamos en el peor nivel histórico, por debajo de la década del 90. Lo interesante de esto es que si ustedes ven este gráfico, y a los que no los ven se los cuento, el poder adquisitivo, o sea, lo que podías comprar con el salario mínimo durante el gobierno de Menem, se mantuvo estable. No se movió. ¿Por qué? Porque no había inflación. ¿Sí? Ahora vos decís que bueno, no se movió. Sí, buenísimo. La clave para siempre es que suba. O sea, lo que tiene que pasar para que vos vivas mejor no es que no se mueva, es que suba. Bueno, ¿cuándo empezó a subir? A partir del 2002. Si ustedes ven el gráfico, van a ver una línea hacia arriba de que el poder adquisitivo de los salarios empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hasta el 2012. Hasta el 2012, o sea, post reelección de Cristina. A partir del 2012 empieza a caer un poco. No mucho, no abruptamente, pero empieza a caer un poco. Y en 2015 el gobierno al cual le cayó el salario perdió las elecciones. ¿Sí? Y asumió Macri. ¿Qué pasó con Macri? Caída abrupta. Caída abrupta. De 25 puntos en 4 años. 25 puntos. Pierde las elecciones Macri. Asume Alberto. ¿Qué pasa con Alberto? Se estanca donde lo dejó Macri. No mejora. Se estanca donde dejó Macri. Y eso fue un gran problema a la hora de la promesa electoral que tenía el peronismo. Después hay un montón de factores por los cuales eso no mejoró. No voy a meterme ahí. Simplemente mostrarles el número de que no mejoró. Perdió las elecciones. Y asumió Milei, y donde lo dejó Alberto, que es donde lo había dejado Macri, lo tiró por un barranco y estamos 10 puntos abajo del menemismo, de los 90, que no terminaron bien. O sea que en el plan económico de dólar barato, inflación cero a costa de cualquier cosa, privatizaciones y alineamiento con Estados Unidos, Menem por lo menos lo mantuvo estable. Con Milei sigue bajando, o sea que es peor que el menemismo. Peor que los 90. Por ende va a terminar peor. Los 90 no terminaron bien para la Argentina. Y esa estabilidad era a costa de despidos, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, destrucción de la industria. O sea, los 90 fue una década muy complicada para la Argentina. Bueno, Milei está haciendo lo de los 90, pero a una velocidad inusitada y ni siquiera manteniendo el poder adquisitivo de esos salarios bajos. Esto es lo que explica este informe de cifra, que debería ser, creo yo, la noticia del día. Estamos 10 puntos abajo que los 90. No, ni el Chiqui Tapia, ni que Milei anda premiando a los evasores. 10 puntos abajo el salario mínimo real que en los 90. Después este informe está bueno porque lo va cruzando otro tipo de variables. Por ejemplo, ¿cuánto tendría que ser el salario mínimo hoy para que pudieras comprar lo mismo que en 2015 cuando se fue Cristina? Hoy el salario mínimo es 367.000 pesos. Para que vos pudieras comprar lo mismo que podías comprar cuando se fue Cristina,
tendría que ser casi de 1.000.000. 954.747 pesos. Para que vos pudieras comprar lo mismo. ¿Entendés? Ahí me parece que se entiende más, ¿no? Cuando te lo paso a números. Es tremendo. Después lo ponen dividen el salario mínimo en horas y dice, bueno, ¿cuántas horas tenías que trabajar antes para tomarte el bondi, el subte, comprar detergente, comprar 1 kilo de papa, leche, etcétera, ¿no? Entonces, 2015, cuando termina el ciclo kirchnerista, según el salario mínimo tenías que laburar 20 minutos para tomarte un bondi. Hoy tenés que laburar 50 minutos. Para tomarte un subte ida y vuelta tenías que laburar 15 minutos. El salario mínimo que dejó Cristina. Hoy tenés que laburar 1 minuto... ¿estoy viendo bien? Sí. 1 hora 40. 1 hora 40, perdón. 1 hora 40, gracias. 1 hora 40. Para comprar un detergente, para lavar los platos, tenías que laburar media hora. Ahora tenés que laburar 1 hora 10. Para comprar 1 kilo de papa tenías que laburar 19 minutos, hoy 50 minutos. Para comprarte 1 litro de leche tenías que laburar 28 minutos, hoy tenés que laburar 1 hora 2 minutos. Para comprarte un aceite de girasol de 1,5 litros tenías que laburar 54 minutos, hoy tenés que laburar 3 horas 30. Ponderando siempre el salario mínimo, ¿eh? Para comprar 1 kilo de pollo tenías que laburar 58 minutos, hoy 2 horas 37. Para 1 kilo de carne picada tenías que laburar casi 2 horas, 1 hora 51, ahora casi 6. Casi 6. Y para comprar 1 kilo de pan, ¿sí? Tenías que laburar 57 minutos, hoy tenés que laburar 2 horas y media de salario mínimo. Esto es la magnitud del quilombo que tenemos actualmente. El problema son los ingresos. Y que cada día tenemos que trabajar más horas para comprar papa, leche, aceite, carne picada, viajar en bondi o lavar los platos. Este es nuestro quilombo. Todo lo demás, biribiri, biribiri. Tenemos más, ¿no? Del informe de cifra. La verdad que está buenísimo. Esto es qué relación había entre el salario mínimo y el salario promedio. Bueno, cuando se fue Cristina, el salario mínimo era el 36% del salario promedio. El salario mínimo siempre es una base, sí, siempre es bajo. Pero era el 36% del salario promedio. Hoy es el 16%, 20 puntos menos. El salario mínimo hoy es el 16% del salario promedio. Y hay uno más, ¿sí? Y esto es cuánto salarios mínimos necesitabas para comprar la canasta básica total, o sea, para no ser pobre, y la canasta básica de indigencia. Bueno, en noviembre del 2015 el salario mínimo te alcanzaba y te sobraba para no ser indigente. ¿Sí? Con un salario mínimo te daba para un indigente casi y medio. Y te alcanzaba para cubrir el 60% de la canasta de pobreza, el salario mínimo. Hoy, con el salario mínimo, no llegás a la mitad de la canasta de indigencia y apenas el 23% de la canasta de pobreza. Este es nuestro drama. O sea, cada vez nuestros sueldos alcanzan para menos, no importa lo nominal. Importa que cada vez podés comprar menos leche o cada vez tenés que laburar más horas para comprar esa leche que comprabas. Este es nuestro problema. Ojalá en la campaña del año que viene, esté quien esté como opositor a este gobierno, sea el tema que tome. Porque, ¿qué pasa con esto? Cae el consumo. A pesar de lo que dice Caputo, vamos a escucharlo, de que tenemos récord de consumo. Mirá. Pero si ves, y muestra precisamente eso. Que, fíjate que estamos hablando de una mega recesión. Tratan de instalar que hay una mega recesión en el momento en el que el consumo está en el nivel pico histórico. Entonces, no puede haber un desfasaje tan grande entre la realidad y lo que está diciendo el periodismo si no hay sesgo. Bueno, vamos a los números de consumo. Vamos a la nota, a la placa de Sentia, si les parece, para ir un poco más rápido, la placa 23, que lo dio ayer. Este es el informe que le llega a los empresarios de todo el país. Consumo.
Comparando junio del año pasado con junio de este año, caída 2,7. Comparando mayo con junio de este año, mes a mes, caída 2,4. Acumulado del año, caída 2,9. Supermercados, caída en todos los rubros. Autoservicios independientes, caída en todos los rubros. Farmacias, estancado. Shoppings, caída en todos los rubros. Mayoristas, que siempre tengan en cuenta ese dato porque es donde compran los minoristas, caída en todos. ¿Qué es lo único que sube y que el gobierno te va a decir, no, pero cambió? El e-commerce. Pero eso es mentira. No que suba es mentira. Es mentira que eso impacte. Porque el e-commerce es el mismo negocio. Si vos compras en Coto, podés ir al Coto y agarrar las cosas, o podés comprar por el Coto digital. Pon Coto, por ejemplo, no importa, cualquier supermercado. ¿Sí? Entonces cae. Cae el consumo. Es mentira lo que dice el ministro de Economía y es mentira lo que dice el presidente. Vamos a ponerlo. La salida, o digamos, si usted quiere, el repunte sea lento, porque no olvidemos que estamos en el pico histórico de PBI, estamos en el pico histórico de consumo y además hemos bajado la pobreza en más de 27 puntos, sacando de la pobreza en la versión de frecuencia mensual a más de 12 millones de personas. Bueno, ¿será que los que salieron de la pobreza no consumen? Viste qué loco, dejá de ser pobre y no te haces un asado para festejar. Qué sé yo. Bueno, ayer incluso el gobierno está tan en esa que ayer el jefe de asesores de Caputo, Felipe Núñez, compartió un tuit donde dice, tremendo, Milei le bajó 50% el alquiler a la gente. Yo les pido por favor que si a alguien le bajó el 50% del alquiler, me avise, es una notición, me voy a poner muy feliz. O sea, si pagabas un palo de alquiler y ahora pagás 500 lucas, te pido por favor que te contactes con la producción de este programa, te vamos a hacer una nota y te vamos a refelicitar y nos vamos a poner muy contentos por vos, porque nos ponemos contentos si le bajan los alquileres. ¿Qué sé yo? Es como... Es muy gracioso, pero el tipo tuiteó esto, ¿eh? No. Tremendo. Milei le bajó 50% el alquiler a la gente. Les pregunto al chat si a alguien le pasó que le bajara la mitad el alquiler. Sería muy bueno, ¿eh? De verdad que nos pondríamos muy contentos, pero no viene pasando. Bueno, quiero ir ahora directo a la parte del Chiquitapia, porque de verdad que cuando uno mira todo este panorama, que son datos oficiales además, o sea, el EMAE es un dato oficial, los datos de caída en supermercados son datos del INDEC, o sea, Sentia los reúne, pero el INDEC da caída en los supermercados, caída en los mayoristas, aumenta el desempleo, aumenta la informalidad, desaparecen empresas, desaparecen industrias, cae la industria, cae el comercio. Es tan compleja la situación que la verdad que poner como agenda al Chiquitapia y decís, che, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque cuando nosotros decidimos, viste, de qué hablamos, vos decís, bueno, puedo hablar de lo que a mí me interesa, que por ahí es simplemente que a mí me interesa. A mí hay cosas que me interesan. Por ejemplo, hoy por ahí nos va a quedar afuera esto que iba a hablar Emi de los libros. Bueno, a mí me interesa porque compró libros, qué sé yo. Me parece un tema de interés público también. Pero bueno, te puede interesar a vos una cosita. La otra cuestión es que sea de interés público. Decís, bueno, este tema por ahí a mí no me interesa, pero es de interés público. Entonces, ahí es un criterio. Y el otro criterio es que sea un negocio. Yo hablo de este tema porque en lugar de hacer periodismo, soy parte de un holding económico donde la unidad de negocios vestida de medio de comunicación es en realidad una unidad de negocios para sostener las otras unidades de negocios que son mucho más rentables. ¿Sí? Eso se llama propiedad cruzada de medios de comunicación con otros negocios. Hay muchos países que eso está prohibido. Por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, no en países comunistas, está prohibido. Hay otros países que lo fueron regulando. Por ejemplo, Ecuador prohibió en su momento, por consulta popular, por un plebiscito, que los bancos pudieran tener medios. ¿Por qué? Porque tenés un conflicto de interés evidente. Porque vos una cosa es lo que digas en función del otro negocio que es mucho más rentable. Los medios en general no son rentables. Lo que es rentable son los otros negocios. Por eso acá en la Argentina sigue vigente, no se cumple. Está prohibido, por ejemplo, que un medio de comunicación tenga servicios públicos. El Grupo Manzano no lo cumple.
¿no? Tenían América, compraron el Cronista, qué sé yo, y son además dueños de la electricidad. Bueno, eso está prohibido por la ley. Lo autorizó el gobierno peronista, ¿eh? Lo autorizó el gobierno de Alberto Fernández con Guado de Pedro de ministro de Interior. O sea, no es que Milei hace todo. Eso está prohibido. Ni hablar de los medios de comunicación que tienen, por ejemplo, un servicio humano básico como Internet y las telecomunicaciones. El Grupo Clarín. ¿Qué le da plata? ¿Internet o celulares o el diario? El diario no da plata. Pero se usa para otros negocios. Bueno, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque el sistema de medios hoy debería, creo yo, estar hablando de que el gobierno quiere premiar a los chorros en un país donde nadie llega a fin de mes, que es lo que está pasando. Pero no, te hablan del Chiqui Tapia. Yo decís, bueno, qué sé yo, podría ser una crítica deportiva, che, perdimos la final. Pero es difícil hacer una crítica deportiva al Chiqui Tapia. Apostó por Scaloni, 2 Copas América, finalísima, campeón del mundo, subcampeón del mundo. La verdad es que futbolísticamente es difícil de criticar el Chiqui Tapia. Bueno, ¿por dónde le entramos? Bueno, el tema son los negocios. El tema son los negocios. Y el fútbol es un gran negocio. De hecho, lo contaba hace un rato, pero repito ahora, fue el gran motor de uno de los crecimientos acelerados del Grupo de Clarín, que fue en los 90. Cuando el Grupo de Clarín logra quedarse con el fútbol, otra cuestión que le arrancó a Menem y en su momento a Grondona, que después viró, pero en su momento arregló, era justamente quedarse con el fútbol. ¿Para qué quedarse con el fútbol? ¿Porque a Manieto le gusta mirar fútbol? No. No es que lo podría ver igual. ¿Qué hizo el tipo? Tenía el fútbol, compraba un cable muy chiquito en alguna localidad del país, le daba la exclusividad del fútbol solo a ese cable, la gente de esa localidad que estaba en otro sistema de cable local se pasaba al cable chiquitito del Grupo Clarín, y una vez que estaba vaciado el cable grande que tenía toda la estructura y la infraestructura de cableado, lo compraban barato, ya vaciado, porque la gente se había ido, porque ellos tenían el fútbol. Así se construyó esa red de cable en todo el país, que después se construyó en Supercanal, en Multicanal, la fusión cablevisión multicanal, etcétera, etcétera. Es más largo. Pero el fútbol sirvió para eso. Por eso fue tan rupturista en su momento, cuando Cristina dijo, che, fútbol para todos. Y desarmó eso. Que todos, yo me crié acostumbrado a no ver los partidos, a ver el resumen de fútbol de primera los domingos, ¿se acuerdan? Con Macaya y Araujo. Sí. Pero si vos eras hincha de River, capaz veías 10 minutos de tu partido. Si eras hincha de un equipo más chico, no veías nada. Te enfocaba en la tribuna. Claro. Crecí viendo la tribuna. Sí, te quedabas teniendo que ir a un esperando bar. un minuto. Sí. Qué espectacular. Era tremendo. Sí. Y teniendo que ir a un bar, si no. Sí. Los codificadores esos truchos, ¿se acuerdan? Se habré comprado. Eran chiquititos. Funcionaban, ¿eh? Hay gente que compraba también de los otros, te venía multi. Sí, había uno que venía fútbol y porno, Venía supuestamente. todo. Pero No, decirlo no. así, pero no sé. Nunca tu. O sea, era una mierda el fútbol. Entonces pasamos al fútbol para todos. Y estuvo genial. La verdad que estuvo genial. Sí. Porque además, como es un gran negocio, el Estado también puede recaudar de ahí. Con la publicidad, con todo lo que eso genera. Y además está la discusión de la privatización del fútbol, que tiene 2 cosas. Una, convertir a los clubes, que son asociaciones civiles, en empresas privadas. Y eso tiene 2 negocios. Uno, obviamente, el negocio de los jugadores, y otro, el negocio inmobiliario. Entonces no les interesa el fútbol. Es más, lo van a terminar destruyendo el fútbol. Los grandes equipos del mundo no son empresas privadas. No lo son. Entonces, todo eso está detrás de un Chiqui Tapia que le puso un freno a eso. Que el tipo tiene un liderazgo sobre un montón de clubes del país, en una asociación civil como es la AFA, donde votan, y esa enorme mayoría de los clubes del país que votan dicen, nosotros no queremos privatizar el fútbol. Y el que motoriza eso es el Chiqui Tapia. Entonces ahora el Chiqui Tapia parece que es el principal problema de la Argentina para ese sistema de medios, que en lugar de hablarte del problema de la Argentina es nuestro salario, nuestros ingresos, nuestros jubilados, nuestra ciencia, la industria, la construcción, que premian a los evasores. Esos son nuestros problemas. Bueno, el problema es el Chiqui Tapia. Ahora, ayer apareció una nota en Infobae que fue interesante porque la fueron cambiando mientras iban pasando las horas. Es raro esto, pero la Argentina jugó mal la final. Jugamos mal.
Yo lo que vi ahí es que fue un mal día. No sé, no entro en otras cosas. Ahora, el que empezó a fogonear que no había sido un mal día, sino que había pasado algo, era Eduardo Feynman, que dijo que en el estadio había circulado que iban a detener al Chiquitapia en el estadio. Eso lo dijo Eduardo Feynman. Al otro día Eduardo Feynman dijo, yo no creo en las conspiraciones. El mismo Eduardo Feynman. Pero al otro día sale esta nota en Infobae, donde los tipos ponen, la justicia de Estados Unidos incautó los teléfonos de Claudio Chiquitapia y otros dirigentes de la AFA. Y fueron citados a declarar. El operativo ocurrió en el aeropuerto de Nueva York, antes de que el equipo argentino emprendiera el regreso a Buenos Aires tras su participación. La investigación también comprende a Pablo Tobillino, Diego Lucero y Javier Faroni. En toda la noticia no estaba el verdadero involucrado de todo esto, que es Tofoni, no Faroni, Tofoni. Tofoni es un tipo que está asociado al gobierno para la privatización del fútbol. ¿Sí? Búsquenlo, lean las notas, hay un montón de notas al respecto. Pero ni en el título ni en la bajada estaba el involucrado. Y decía que le habían incautado los teléfonos al Chiquitapia, lo cual era una noticia de alto impacto. A lo cual automáticamente todos fuimos a chequear. No, todos no. Bueno, todos no, ¿verdad? Bueno, yo llamé a la gente con la que podemos conversar de AFA y me dijeron, no, mira, eso no pasó. El Chiqui se subió al avión, se volvió, no, tiene el teléfono ahí. O sea, yo estuve ahí, o sea, yo hablé con gente que estuvo en el avión, ¿no? Y me dicen, che, eso no pasó. Entonces cambiaron la nota. Porque de repente se le empezó a caer. Y sacaron la palabra incautó y publicaron otra cosa. Investiga. Se confirmó que la justicia de Estados Unidos investiga al Chiquitapia. Es la misma nota, ¿eh? El mismo link, todo solo que cambiaron el título. De incautó a investiga. Incautar es que vos te lo quedás. A investiga. Y en el texto de la nota ya dejaron de haberle sacado el celular, sino que le solicitaron sus teléfonos celulares. Y lo demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional de Nueva York. Vuelvo a preguntar, che, cambió la nota. ¿Tuvo alguna demora? ¿Pasó algo? Digo, pues por ahí, no es que le sacaron los celulares, pero por ahí efectivamente hubo una demora. De la AFA me dicen, esto no pasó. Digo, pero bueno, informen algo. No, bueno, no pasó, que yo no vamos a andar contestando a todo. Esa fue la primera respuesta que a mí me dieron. Entonces aparece Johnny Viale, que es... Le envidio algo a Johnny Viale, que es... ¡Qué garra, loco! Porque yo obviamente nunca hice lo que hizo Johnny Viale de sentarme delante de un presidente y que me dicten las preguntas. Y menos que te descubran haciendo eso, ¿no? Sentarte adelante de un micrófono después de que te descubren, cuando el presidente te dicta las preguntas que vos le podés hacer, es de una garra y de una valentía, Johnny, envidiable, ¿eh? A mí no me daría la cara, pero bueno, bien por vos. Dicen que Johnny Viale es como la isla de Pascua. Tiene la cara de piedra más grande. Bueno, puede ser. Bueno, entonces Johnny Viale dice esto, mirá. En ese momento, el FBI, con 7 agentes federales, lo busca a Tapia y le dice, señor Claudio Tapia, me tiene que acompañar. Y se lo llevan a la Secondary Inspection Area, que es la área de inspección secundaria del aeropuerto JFK. Tremendo. Le hacen el interrogatorio y le dicen, usted me tiene que entregar su celular y las computadoras que tenga aquí. Tremendo. Y se quedan con el celular, las computadoras y hasta las baterías. Bueno, esto cuenta Johnny Viale en su programa de radio. Claro, todo se empezaba a caer. Aparece Javier Negre, que es otro vocero del gobierno de Estados Unidos, y dice, me confirman que lo de la incautación del celular de Chiquitapia por parte de las autoridades americanas no fue cierto, dice Javier Negre. De hecho, el mismo presidente de la AFA ha estado usando su teléfono para desmentir las informaciones que han inundado hoy los medios, según su entorno, que han inundado hoy los medios. A lo cual el colega Manu Jove le contesta, avisale a tu medio. No. Porque, y le pone la nota de La Derecha Diario, cuyo copropietario es Javier Negre, que titula lo que contó Johnny Viale. 7 agentes del FBI retuvieron a Tapia en un cuartito de interrogatorio y le confiscaron sus celulares y computadoras. O sea, miren el desquicie que es esto, que el dueño del medio dice que lo que su medio publicó no es cierto. Qué difícil todo. Ahora,
Otro que había empezado esto, que era Feynman, ahora se bajó de esto y desmiente a Jonathan Viale. Mirá. Esta fue la noticia impactante de esta mañana. Yo traté de averiguar. Claro. Con fuentes de Estados Unidos, Sí. no con la AFA. Sí. Con fuentes de Estados Unidos. Y a mí me niegan que haya existido este cuartito, estos 7 miembros, Tapia sentado ahí 2 horas y media, deme el celular, démelo. Me lo La niegan. computadora, claro. Me lo niegan. Bueno, Feynman se lo negaron en Estados Unidos, donde obviamente tiene muy buena relación y muy buenos vínculos. Entonces Viale tiene que cambiar su versión otra vez y ahora dicen que en realidad no le confiscaron el celular a Tapia. Mirá. No, el tema es así. Lo que sabemos es que el FBI efectivamente demoró a Tapia en Nueva York, en el aeropuerto, y además que hubo confiscación de celulares y computadoras, no de Tapia, sino a una persona de la AFA. Sí. Que va a ser, si ya fue citada, a declarar como testigo. Y que la AFA no dice quién es. La AFA Nadie habla de un sabe quién tercero. es. La Nada, acá AFA estamos sabe. nadie sabe bien quién es. No, tenemos o sea, la muchas AFA sí versiones. sabe. La AFA sí sabe. ¿Vos decís que saben? Ah, ¿vos decís Sí, que no? O sea, al final no saben. Es tremendo, cuando dice la cosa es así, ya dices, uy. Oh, no. Ay, ya le pifiaron feo. Pero estuvo a nada de decir qué es lo que yo sé. Sí. Alguien que me ayude. ¿Qué es lo Sí, que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé? Bueno, pará, pero siguió la cosa. Esto ya era en la televisión, en TN, ¿no? Y en un momento invitan a Daniel Santoro. No el pintor, que es un capo, sino a el operador del Grupo Clarín. Un tipo que debería estar preso. Daniel Santoro, del Grupo Clarín, era el tipo que, junto al espía ilegal Marcelo D'Alessio y el fiscal, que sigue siendo fiscal y también debería estar preso, Carlos Stornelli, armaban operaciones, extorsionaban gente, y parte de la extorsión era de parte de Santoro, que le decía, vos decime esto, porque si no me decís esto, yo hablo con el fiscal Stornelli y te mete en cana. O el espía ilegal Marcelo D'Alessio, que sí está en cana, le decía a los tipos que extorsionaban, mira, vos me tenés que dar plata y decir esto, porque si no, hoy Santoro en Animales Sueltos va a decir y te va a nombrar. Y le decía, mira, y eso efectivamente pasaba. A ese tipo, que repito, debería estar compartiendo celda con Marcelo D'Alessio, lo invita a Johnny Viale a hablar de este tema. Y entonces terminan revelando quién es la fuente de ellos en todo este tema, cosa que los periodistas no hacemos. Mirá. Clarín dice esto, dice, la justicia de Estados Unidos avanza contra la AFA, pide comunicaciones de Tapia, pero abajo dice, Tapia y Petersen, encargados del marketing de la AFA y cercano a Tobillino, habrían sido llevados a un pequeño cuarto donde funcionarios judiciales le informaron de la situación. ¿Ves, Clarín? Tienen información como la parecida a la tuya, ¿no? Claro, Clarín habla del cuarto también. Sí, porque sí. Eso es una fuente del gobierno. ¿Ves abajo? Habrían sido llevados a un pequeño cuarto donde funcionarios judiciales les informaron. Porque al mediodía la información que circulaba era esta. Es increíble porque esto pasa en TN, que es el mismo Grupo Clarín. Es como que yo estoy acá y escribe algo el Destape. Digo, mirá, el Destape tiene la misma información que yo, ¿eh? Es tremendo. Pero además Santoro le dice, eso lo dijo, eso sí fue del gobierno. No. O sea, lo manda al muere. Sí. En Clarín, alguien puso, habrían sido. Vieron que ya no es que fueron a un cuartito, sino que habrían sido. Con lo cual le escribió Santoro, porque si ustedes le siguen la carrera a Santoro como se la sigo yo, es el rey del condicional. ¿Viste? Nunca hay nada. Sí, Santoro. Sería, habría, daría. Hoy sería jueves. ¿Es jueves o no es jueves? Depende. Depende. Bueno, cuando vos no sabés en periodismo tenés dos opciones. O no lo escribís o pones un condicional. Los periodistas no lo escribimos, los operadores como Santoro ponen condicionales. Bueno, todo esto es lo que pasó ayer. Bueno, hubo comunicado de la AFA diciendo, che, esto no sucedió. Y hubo comunicado del propio Chiqui Tapia,
Que bueno, que fue un comunicado más raro porque el Chiqui habla de la final, de los jugadores, es como más larga, dice no se pudo con España, fueron superiores, ganaron bien, hay que saber reconocerlo, en el deporte también se aprende aceptando las derrotas, etcétera. Sí, perdimos la final, pero también es cierto que este grupo venía a darle una enorme alegría al país, habla del partido contra Inglaterra, ¿no? La Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto a nuestra gente. Hasta ahí está hablando. Duele perder, dice el Chiqui Tapia, nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia, porque el segundo puesto nunca nos conforma, nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final, seguimos siendo de los 2 mejores equipos del mundo, pero paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico, de cada persona que trabajó. O sea, hasta ahora venía fútbol, 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 y ahora tiene párrafos donde ya habla de otra cosa. Somos argentinos, acá sigue hablando, competimos con garra, con pasión, con el corazón, representamos a América, gran orgullo, los colores, la bandera, sigue. Y acá viene los 2 párrafos que todo el mundo leyó ayer. Pero no, por eso, dice, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol. Es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Y bueno, y esto, y acá es otra frase, que es un poco creo que un homenaje a su antecesor. Sí. Las operaciones pasan. ¿Se acuerdan que don Julio Grondona tenía un anillo que decía todo pasa? Las operaciones pasan, el compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra selección quedan para siempre. Acá no hay excusas, acá se juega al fútbol y etcétera. Entonces esta es la respuesta del Chiqui Tapia que todo el mundo leyó. Bueno, esa fue la novela de ayer. Repito, en un país donde los problemas son realmente otros, que le pongan tanto esfuerzo por este negocio. Es un negocio en el fútbol, sí. Pero bueno, ahí es donde yo creo que se ve la diferencia entre los medios de comunicación que hacemos periodismo y los medios de comunicación que son unidades de negocios de holdings para hacer otros negocios, en este caso con el fútbol. Buen día, Roberto Navarro, buen día, Nicolantos, ¿cómo les va?